Era una noche de agosto terriblemente fría en Madrid y Carmen Vega casi desistió de salir de casa. El restaurante del barrio de Salamanca, donde tenía una reserva habitual desde hacía años, la conocía también como su vestuario de alta costura. Se sentó sola, como lo había hecho desde que aprendió que ciertas compañías pesan más que la soledad. Los vasos brillaban bajo la suave luz. El camarero se acercó sin siquiera preguntar y ella pidió lo de siempre, como si siguiera un ritual sin alma. La comida era perfecta, pero Carmen ya no sentía placer. Durante meses todo le había parecido demasiado calculado, demasiado estéril. Se pasaba los días decidiendo el destino de telas y figuras astronómicas, pero ya no sentía nada cuando apoyaba la cabeza en la almohada. Aquella noche debía ser como tantas otras, hasta que una chica interrumpió el guión silencioso que regía su vida. Al principio, Carmen pensó que lo estaba imaginando. La voz era baja, ahogada, casi un susurro avergonzado que venía de debajo de la mesa. Cuando miró, vio a un niño delgado, con ropa sucia, cabello enredado y un par de ojos azules tan claros que parecían iluminarse incluso en la tenue luz de la habitación. La niña estaba temblando, literalmente. Carmen nunca había visto a un niño temblar así, ni siquiera en las campañas benéficas que ella financiaba remotamente. La muchacha no pidió dinero ni comida. Simplemente preguntó, en un español vacilante y educado, si podía comer lo que Carmen no iba a terminar. Fue en ese momento que el tiempo se detuvo. El camarero dudó, el maître dio un paso adelante torpemente, y Carmen, sin saber por qué, acercó la silla a su lado. Un gesto tan simple, pero que nunca había hecho antes. Toda la sala se detuvo a mirar, pero Carmen ya no veía a nadie. Solo vi a la niña. Carmen se dio cuenta de que la niña no sabía realmente qué hacer después de sentarse. Ella permanecía sentada rígida en su silla, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada baja, como si se disculpara por existir. No tocó nada hasta que Carmen empujó suavemente el plato hacia él. La niña miró su plato, luego a Carmen, con una mirada de duda que dolió. Era como si esperara que alguien le gritara en cualquier momento, como si todo fuera una trampa. Pero Carmen mantuvo su mirada tranquila, incluso un poco temblorosa. La niña entonces tomó con cuidado el tenedor y comenzó a comer lentamente, como si cada bocado fuera una prueba. El restaurante estaba en silencio. Se podía oír el sonido de los cubiertos golpeando el plato. Carmen sintió un nudo en la garganta y no entendía muy bien por qué. Quizás porque, aun siendo una mujer poderosa, esa escena dejaba claro lo impotente que era ante lo que realmente importaba. Quería romper ese pesado silencio. Le preguntó a la niña su nombre, de dónde venía y cómo había llegado allí. Las respuestas fueron breves pero sinceras. El nombre era Lucía. Estuve en la calle durante meses. Tenía miedo de volver a los refugios. Hablaba como alguien que aprendió desde pequeño que la verdad puede doler más que una mentira. Carmen escuchó y sintió que se le revolvía el estómago, pero algo más la intrigaba. Fue entonces cuando una pareja de al lado comentó en francés que aquello era inaceptable y que estaban perdiendo el apetito. Carmen no respondió, pero antes de que pudiera pensar en nada, fue la propia Lucía quien tradujo suavemente, a la perfección. Carmen se giró lentamente hacia ella. Le preguntó si hablaba francés y la niña, «Levantar la vista», respondió. «Sí». Carmen lo intentó en inglés y Lucía volvió a traducir. La voz era baja, pero la fluidez era imposible de ignorar. Carmen se quedó en silencio unos segundos, mirando fijamente a aquella chica delgada que ahora le parecía aún más increíble. Los murmullos en la sala regresaron, pero ahora con un tono diferente. Algunas personas sacaron discretamente sus teléfonos celulares de sus bolsillos, otros simplemente observaban con expresiones de asombro o juicio. Lucía no pareció darse cuenta.
o quizá estaba acostumbrada a que la miraran como un error fuera de lugar. Carmen se inclinó hacia adelante, intentando mantener la voz baja, y preguntó dónde había aprendido tantos idiomas. La respuesta llegó sin pausa, sin florituras, en la calle, en los hoteles, escuchando a los turistas, en los libros que tiran. Y luego añadió: nunca estudié mucho, solo escucho y recuerdo. Carmen sintió un escalofrío recorrerle el brazo. No fue una exageración. La naturalidad, su respuesta, la sinceridad sin afectación, la inteligencia cruda de la chica, fue como encontrar una joya entre la basura. Algo en ese momento encendió un sentimiento que ella ni siquiera sabía que aún existía. Un instinto protector, una ira silenciosa por vivir en un mundo donde algo así pasaba desapercibido. El camarero se acercó, intentando interrumpir, y preguntó si Carmen prefería continuar su comida en otro lugar, lejos de la incómoda situación. Ella simplemente lo despidió con un gesto brusco. En este punto Lucía ya había dejado de comer, no por falta de hambre, sino como quien entiende, incluso siendo un niño, que ha cruzado una línea invisible. Carmen, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo real dentro de su pecho. No era culpa, fue indignación. Miró a su alrededor, a aquellas mesas inmaculadas, a aquellos vasos relucientes, a aquella gente acostumbrada a fingir que el dolor ajeno no existe. Y entonces hizo lo impensable. Sacó la tarjeta negra de su bolso y le pidió al maître que le preparara la cena en una bolsa. Agarró su bolso, sujetó firmemente la mano de Lucía y salió del restaurante. No miré hacia atrás. Él no se disculpó. Solo caminé, como si ya supiera en el fondo que aquella noche no terminaría como las demás. Al salir del restaurante, el viento cortante de Madrid se sentía más frío que antes. Carmen tomó la bufanda de cachemira de su cuello y la envolvió sobre los hombros de Lucía, que todavía temblaba. La muchacha parecía no saber si huir o darle las gracias. Ella estaba visiblemente desconfiada, como si la amabilidad fuera una moneda que se cobraría más tarde. Carmen no dijo nada durante el camino. Con un gesto casi automático, le pidió al aparcacoches su coche y esperó con la mano de Lucía entrelazada con la suya. Se subieron al asiento trasero de la camioneta blindada y por un momento el silencio se apoderó de ellos. Carmen miró a la niña, ahora más tranquila, y notó que tenía los dedos doloridos, como si tuvieran grietas por el frío y la suciedad vieja. Al llegar al edificio de Chamberí, la recepcionista se levantó automáticamente al verla, pero se detuvo al notar a la niña. Carmen no lo explicó. Él simplemente siguió adelante, como si no le debiera explicaciones a nadie. El apartamento era espacioso, elegante e impersonal. Todo allí parecía sacado de una revista, pero no había ni rastro de calidez humana. Aún así, al ver la expresión de Lucía al pisar el suelo limpio, sintiendo el aire cálido de la habitación, Carmen se dio cuenta del impacto de aquello. La niña se quedó parada en la puerta, como si esperara que alguien le gritara para salir. Carmen la llevó al baño, le mostró cómo abrir la ducha, le dejó una toalla limpia y se fue. Cuando regresó unos minutos después, Lucía seguía en el mismo lugar, sosteniendo la toalla con ambas manos. Carmen tuvo que repetir con calma: «Es para ti, puedes usarlo». Solo entonces entró la niña lentamente, con pasos cortos. Al oír el sonido del agua corriendo, Carmen fue a la cocina, abrió el refrigerador y por primera vez en meses preparó algo con sus propias manos. Sándwiches sencillos, fruta picada y leche caliente con miel. No era gourmet. Fue lo que me recordó la infancia. No podía explicarlo, pero se sentía bien. Lucía salió de la ducha con el pelo mojado, pegado a la frente, envuelto en una toalla, como si aún temiera que todo fuera un error. Carmen había dejado ropa limpia sobre la cama, una blusa de algodón, un pantalón de chándal demasiado
Pequeño para los estándares de la casa, pero perfecto para el pequeño cuerpo de la niña. Al regresar a la sala, Lucía dudó al ver la mesa puesta. Se sentó lentamente, sosteniendo el vaso con ambas manos como si estuviera manipulando una joya. Carmen simplemente observaba. No quería asustarla, pero tampoco podía ocultar la emoción que sentía. Ese niño tenía algo que lo desarmaba. No fue lástima, fue una especie de asombro crudo y desconcertante, como si el mundo hubiera depositado tanto sobre alguien tan pequeño, y aún así ella hubiera encontrado una forma de permanecer completa. Carmen quiso preguntar más, pero contuvo el impulso. Deja que el silencio hable. A veces, eso era lo que más decía. Después de la comida, Lucía comenzó a acurrucarse en el sofá, sin pedir nada, solo deslizándose lentamente hasta quedar acurrucada en un rincón, como si estuviera probando los límites de la permisividad en ese nuevo lugar. Carmen trajo una manta y se la puso encima sin decir palabra. La niña cerró los ojos, pero sus hombros aún estaban tensos, como quien duerme con miedo de ser despertado por los gritos. Carmen se quedó allí unos minutos, simplemente observando, incapaz de moverse. Esa noche no llamó a nadie. No revisé contratos, no leí correos electrónicos, no miré las noticias. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo exterior parecía irrelevante. Aquella chica en el sofá, acurrucada y exhausta, era todo lo que ocupaba su mente. Carmen comprendió allí, sin palabras ni dramatismo, que algo había cambiado para siempre y que de alguna manera no quería volver a ser quien era antes de esa noche. A la mañana siguiente, Carmen se despertó más temprano de lo habitual. Entró a la sala y encontró a Lucía todavía durmiendo, aferrada a la manta con los pies descalzos colgando del sofá. Fue un sueño profundo pero inquieto, como si el cuerpo estuviera demasiado cansado para permitirse un descanso completo. Carmen observó durante un rato, hasta que la invadió la inquietud. Llamó a un amigo neurólogo y le explicó brevemente que tenía un niño superdotado a su cuidado, sin dar detalles. Programó una evaluación para esa misma tarde. Cuando Lucía se despertó, miró a su alrededor como si no recordara bien dónde estaba. Carmen la tranquilizó con una mirada, se sentó a su lado y le explicó que quería llevarla a un lugar donde se examinaba a gente muy inteligente para ver cuántos idiomas sabía realmente. Lucía no parecía ni emocionada ni asustada. Él simplemente asintió. Estaba acostumbrado a que me llevaran a todas partes. La diferencia era que ahora nadie la empujaba. Carmen sintió su peso. En la clínica, mientras los especialistas preparaban las pruebas, Lucía respondió todo con naturalidad. Cuando le pidieron que hablara en francés, lo hizo. En inglés, lo mismo. Italiano, alemán, incluso ruso, todo aprendido improvisando en la calle, en los pasillos de hotel, con las voces de otros que memorizaba como si fueran música. Los evaluadores se miraron unos a otros con incredulidad. Uno de ellos le preguntó, casi torpemente, si sabía leer. Lucía respondió que sí. Dieron un extracto de Les Miserables en francés y lo leyó como si estuviera sola en un banco del parque. Carmen no sabía si sonreír o llorar. Nunca se había sentido tan orgullosa de alguien y al mismo tiempo tan avergonzada de todo lo que el mundo le había hecho a esa chica. Era como si cada palabra que pronunciaba Lucía expusiera una herida social que todos preferían fingir que no existía. La noticia se difundió más rápido de lo que Carmen imaginaba. Bastó una publicación sin pretensiones de uno de los lingüistas presentes en la evaluación para que los primeros periodistas empezaran a llamar. Al principio rechazó todas las invitaciones. No quería convertir a Lucía en un espectáculo, pero poco después los vehículos de gran tamaño empezaron a ejercer presión. Aparecieron titulares sensacionalistas, titulares que hablaban de un milagro callejero o de un genio analfabeto. Carmen se encontró en una encrucijada.
ocultar a Lucía y dejarla vulnerable ante un sistema que siempre la había ignorado, o usarla como puerta de entrada para exponer el fracaso de ese mismo sistema. Decidió exponerlo, pero a su manera, de forma controlada. Participó en una entrevista seria, con condiciones claras, destacando que Lucía era solo una entre muchos niños invisibles. Pero el mundo, por supuesto, quedó encantado con la brillantez. Y no tardaron en aparecer propuestas indecentes, marcas ofreciendo contratos, empresarios queriendo explotar la imagen de un niño que, hasta hace una semana, dormía en la acera. Carmen empezó a dormir mal. Ella, que siempre había sido pragmática y estratégica, ahora actuaba más con el corazón que con la cabeza. Se dio cuenta que Lucía, a pesar de ser educada y silenciosa, se daba cuenta de todo. Noté las miradas, los susurros, los intereses disfrazados de afecto. Una noche, Carmen encontró un dibujo en la habitación de la niña. Era sencillo, hecho con lápiz negro, y mostraba a dos personas tomadas de la mano, una mujer con un vestido largo y una niña con una mochila. Al fondo, varias caras borrosas como sombras, y encima una frase escrita en francés: «Je vais descansar aquí». Quiero quedarme aquí. Carmen sintió que se le escapaba el suelo por un instante. Lucía nunca lo había dicho en voz alta. Nunca había pedido quedarse. Pero había más verdad en ese papel que en cualquier contrato que Carmen hubiera firmado. Y fue allí, sosteniendo ese dibujo con manos temblorosas, que tomó su decisión final. Lucía ya no sería una página triste más en la historia. Sería el comienzo de un nuevo capítulo para ambas. La adopción no fue sencilla. Incluso con todos los recursos, contactos e influencia que tenía Carmen, la burocracia era cruel. Faltaban documentos, todavía había sospechas. Hubo quienes sugirieron que todo fue un capricho de los medios. Carmen escuchó insinuaciones absurdas, entre ellas que estaba utilizando a Lucía como herramienta de marketing humanitario. Ella, que siempre había sabido ganar los encuentros con sangre fría y precisión, ahora gritaba a los jueces, perdía la compostura en las audiencias y lloraba en el coche. Con cada nueva exigencia del Estado, Carmen recordaba la primera noche de Lucía en el sofá, la tensión en sus hombros, el silencio temeroso. No estaba luchando por una idea ni por una reputación. Estaba luchando por alguien, para una chica que ya lo había perdido todo antes de entender siquiera lo que era tener. Y no fue solo por Lucía, fue para cada niño que dormía bajo toldos, mientras los adultos discutían leyes con aire acondicionado y café caro en la mesa. Fue en ese impulso que nació la Fundación Lucía Vega. Primero, como un proyecto embrionario, casi secreto, con abogados, educadores y psicólogos dispuestos a hacer las cosas de otra manera. Carmen invirtió lo que tenía: tiempo, dinero, estructura. Pero lo más impresionante fue la propia Lucía, que nunca pidió nada, sino que lo ofreció todo. A los 11 años comenzó a trabajar como intérprete voluntaria para la fundación. Tradujo conversaciones entre trabajadores sociales y niños migrantes. Creó vídeos cortos explicando sus derechos en varios idiomas y sonrió para las cámaras, pero sin vanidad. Su imagen se convirtió en un símbolo, pero su mirada siguió siendo la misma: atenta, desconfiada, firme. Carmen dijo que no había aprendido idiomas solo para sobrevivir. Había aprendido a escuchar al mundo, y ahora el mundo la escuchaba a ella. Y aunque había marcas que nunca desaparecerían, Lucía había dejado de ser solo silencio. Ahora ella era una voz. Y dondequiera que iba, otros niños también comenzaban a hablar. El día que finalmente se hizo oficial la adopción, Carmen no organizó ninguna fiesta ni llamó a la prensa. Compró un pastel sencillo y llevó a Lucía a un parque tranquilo, donde pasaron la tarde sentados en el suelo, compartiendo fresas y recuerdos. Lucía no dijo mucho. Ella simplemente apoyó
la cabeza en el hombro de Carmen, y se quedó allí, tranquila, como si ese gesto fuera suficiente. Y eso fue suficiente, porque en ese silencio no había miedo, no había desconfianza, había pertenencia. Carmen no estaba segura de cuándo dejó de ver a Lucía como una misión y comenzó a verla como una hija, quizás desde el primer momento, quizás poco a poco. Pero allí, en aquella tarde cualquiera, todo parecía tener sentido. No hubo peso de caridad ni de atención mediática. Había solo una mujer y una que, por caminos completamente tortuosos, se conocieron y se eligieron mutuamente. Y eso, para Carmen, valía más que cualquier titular. La vida continuó. Llegaron nuevos retos, nuevas decisiones, nuevos dolores, pero también hubo risas en la cocina, dibujos pegados en el refrigerador, libros apilados en el suelo, palabras en más idiomas de los que Carmen podía contar. La herida del abandono todavía existía en Lucía, pero ahora no sangraba sola. Fue compartido, sanado poco a poco, con confianza, con cariño, con el tiempo. Carmen empezó a respirar diferente otra vez. Dormí menos, pero viví más. Tuvo días difíciles, pero ya no se sentía vacía, porque ahora, cuando me desperté, supe que alguien estaba allí. Alguien que no fue comprado ni conquistado, sino acogido. Y si antes medía el éxito por el brillo de sus joyas o los números de sus cuentas bancarias, ahora todo cabía en la tímida sonrisa de una chica que un día solo quería comer las sobras de un plato. Carmen nunca volvió a ese restaurante, no por vergüenza, sino porque esa noche dejó de ser simplemente rica y finalmente comenzó a sentirse completa.